Shalom Aleichem. En este video estaremos hablando sobre el misterio de la serpiente de bronce, la cual Moisés levantó en el desierto, y esto lo encontramos escrito en el libro de Números 21:4. Y marcharon del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear a tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Elohim y contra Moisés: ¿Por qué nos trajiste de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma está hastiada del pan miserable. Y envió Adonai entre el pueblo serpientes ardientes que mordieron al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y vino el pueblo a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y dijo Adonai a Moisés: Haz para ti serpiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y la viera, vivirá. Y de este texto surgen muchas dudas y preguntas. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no solo hizo que las serpientes se fueran? ¿No es acaso en los 10 mandamientos está escrito no hacer estatuas o imágenes? ¿Cuál era el propósito de la serpiente de bronce en el asta? En el año 40 de su travesía en el desierto, los israelitas se quejaron, murmuraron en contra de Moisés y de Dios. Estaban muy cerca de llegar a la tierra prometida. La mayoría de los que habían salido de Egipto perecieron en el camino. Solo la nueva generación entraría junto con Josué y Caleb. Una nueva generación la cual había nacido en el desierto. No habían conocido Egipto. Crecieron bajo el cuidado y la provisión del Eterno. Una generación que había visto y experimentado maravillas y milagros, y aún así hablaron en contra de Dios. El rey de Edom les había prohibido entrar en su territorio y les tocó rodear esta tierra, la cual era un camino más largo. Y el pueblo se desanimó en el camino. Se quejaron de la falta de agua y comida, y llegaron al punto de detestar el maná, el cual fue su alimento en el desierto. Se quejaron del pan del cielo. Salmo 78:25. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Algo muy interesante a notar es el hecho de que estaban en el desierto, el cual no es muy extraño que haya serpientes, y es muy interesante que en su larga trayectoria en ninguna parte se menciona que hayan tenido problemas con las serpientes antes. No hay ninguna mención, y esto nos habla de la protección de Dios en el desierto. Pero, a consecuencia de su falta de agradecimiento por el pan, el maná, por la protección y el cuidado de Dios, y por su falta de fe, el Eterno envía serpientes venenosas que los mordieron, y muchos murieron. Ellos supieron que las serpientes eran provenientes de un acto divino, que habían sido enviadas por Dios. Reconocieron su falta, su pecado, y se arrepintieron de haber hablado en contra de Dios y de Moisés. La consecuencia de su pecado fue la muerte. El pecado trae muerte. ¿Por qué muerte? Porque el pecado nos separa, nos aleja del Eterno, la fuente de vida, la fuente de bendición, la fuente de todo. Después de arrepentirse y reconocer y aceptar que habían pecado, ruegan a Moisés que interceda por ellos ante Adonai. A lo que Adonai le ordena a Moisés que haga una serpiente y la ponga sobre un asta, y todo el que la vea vivirá. Un antídoto muy raro, solo mirar para poder vivir. Las serpientes fueron solo las consecuencias de sus actos, causa y efecto. Y ahora los israelitas querían deshacerse, hacer desaparecer las consecuencias de su pecado. Tal vez esto responda a la pregunta ¿por qué no solo el Eterno hizo que se alejaran las serpientes? Todo lo que hacemos, nuestras acciones tienen consecuencias. El Eterno los pone a prueba, y esto lo podemos ver insinuado en el texto de Números 21:8. Vayomer Adonai el Moshe, Hacé leja saraf,
Besi moto al nes, Behaya kol hanashuch bera'a oto bahai. Y dijo Adonai a Moisés: haz para ti serpiente, y ponla sobre asta, y será todo el mordido, y ve a él y vivirá. La palabra para asta en hebreo es nes, la cual también significa prueba y milagro, como lo podemos ver en el texto de Génesis 22:1. Vayehi ahar hadebarim haele, beha Elohim nisa el Abraham, vayomer elaf Abraham, vayomer hineni. Y fue después de las cosas estas que el Elohim probó a Abraham, y dijo a él: Abraham, y dijo: heme aquí. Podíamos decir que estaba oculto que la serpiente en el asta era una prueba, y aquellos que pasaran esta prueba eran milagrosamente sanados. El desierto es un lugar de prueba, de crecimiento espiritual. Tal vez algunos no creyeron, dudaron del antídoto, de la cura. Solo ver a la serpiente era algo muy ilógico e inusual. No siempre la cura va a ser algo que esperemos, se puede manifestar de formas extrañas. El Eterno trabaja en maneras misteriosas, incomprensibles para nuestra mente humana, y dudamos. Por eso es una prueba de fe. Como también lo podemos ver en la historia de Naamán, el general del ejército del rey de Siria, el cual era leproso, y fue ante Eliseo confiando que lo sanaría, pero el remedio a la cura para su enfermedad no era lo que él pensaba o esperaba, y dudó. Eliseo mandó un mensajero diciéndole que se lavara 7 veces en el Jordán, y su carne sería restaurada. Y Naamán se enojó. Él esperaba que Eliseo saldría e invocaría el nombre del Eterno y alzaría su mano y lo tocaría y sería sanado. Pero al final decide obedecer y es sanado. Una prueba de fe, obedecer la voz del Eterno incluso cuando no sea lo que esperábamos o no lo entendamos. Incluso tal vez el mismo Moisés no entendió por qué una serpiente. Ya había recibido la Torá y conocía el mandamiento de no hacer estatuas o imágenes, pero como siervo fiel obedeció. Aquellos que creyeron, confiaron y obedecieron a Dios, vivieron, pero los que no obedecieron, murieron. De acuerdo al Midrash, el castigo de las serpientes fue a causa de haber hablado la Lashon Hara, la lengua malvada. El pueblo habló contra Adonai y Moisés, y la lengua malvada está relacionada con la serpiente. En la Mishnah Rosh Hashanah 3:8 se nos dice lo siguiente: ¿puede una serpiente matar o dar vida? Más bien, cuando los israelitas miraban hacia arriba y entregaban sus corazones a nuestro Padre Celestial, entonces eran sanados. La serpiente de bronce estaba puesta sobre un asta. Los israelitas, para poder verla, tenían que mirar hacia arriba, al cielo, dirigiéndose al Eterno. La serpiente no fue la fuente de sanación, sino solo un instrumento, un medio para llevarlos a Dios. Tristemente, la serpiente de bronce llegó a ser objeto de adoración. Los israelitas cometieron idolatría y la adoraron, creyendo que había sido la serpiente y no Dios quien los sanó. Unos siglos más adelante, es destruida por el rey Ezequías. Segunda de Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. No debemos adorar los instrumentos que Dios utiliza, o incluso las personas que usa como sus instrumentos o medios, sino estar conscientes que no hay nada fuera de Él y darle siempre el honor y la gloria a Dios. La serpiente de bronce tuvo mucha influencia incluso hoy en nuestra actualidad.
El asta o palo con una serpiente enredada es usada como un símbolo de la medicina. Para los egipcios, las serpientes eran símbolo de vida, sanación y protección, y esto pudo influenciar entre los israelitas. Regresemos a nuestro texto de Números 21 y veremos algo muy interesante en el hebreo. Números 21:6. Vaishalach Adonai ba'am et hanehashim hasefarim. Y envió Adonai entre el pueblo a las serpientes las venenosas. Nehashim, serpientes, Haserafim, las venenosas. Se ha traducido como las venenosas, pero Haserafim viene de la palabra Saraf, que significa serafín, un ángel celestial, un ser de fuego, como lo podemos ver en el texto de Isaías 6:2. Serafín omedim mima'al lo shesh kenafim le'echad. Bishtaim yehase fanaf ubishtaim yehase raglaf ubishtaim yeofef. Serafines sirviendo por encima de él, tenía 6 alas cada uno, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. También la palabra saraf proviene del verbo lisrof, que significa quemar. Saraf puede referirse al ardor y quemazón como fuego que produce el veneno de la serpiente. Sigamos con el texto teniendo en cuenta que saraf puede referirse a un serafín, a un ángel celestial también. El Eterno le ordena a Moisés hacer un saraf. Números 21:8. Vayomer Adonai el Moshe, hace leja saraf. Y dijo Adonai a Moisés, haz para ti un saraf. Aquí se ha traducido como serpiente, pero Moisés no hace un saraf. Vaya haz Moshe nehash nehoshet. E hizo Moisés serpiente de bronce. A Moisés se le ordena hacer un saraf, y el que era mordido por una nahash, una serpiente, miraría al saraf y viviría. De acuerdo al Rabí Eliezer Askenazi, el Eterno mandó 2 diferentes especies como castigo, nahash y saraf, una por haber hablado en contra del Eterno y otra por haber hablado en contra de Moisés. Los sarafín fueron enviados por haber hablado en contra de Moisés, y las nahashim, las serpientes, fueron enviados por haber hablado en contra del Eterno. Haz para ti un saraf. El Eterno se apiadó más del honor de Moisés que de su propio honor, por eso le ordena hacer un saraf para él. Pero Moisés, con su gran humildad, se preocupó por el honor del Eterno más que por el de él, y por eso hizo una nahash. El bronce representa juicio. Además es un metal el cual brilla cuando se expone al sol, y en el desierto podía brillar para poder ser visto por todos. ¿Pero acaso hay una relación entre un serafín y una serpiente? La serpiente representa la mala inclinación del hombre, el Yetzer Hará, nuestra naturaleza animal y más baja, nuestros deseos e instintos más bajos. La persona, al ver la serpiente de bronce, un símbolo de juicio, sería como un recordatorio de su mala inclinación, de su naturaleza humana, la cual lo llevó a pecar. Y aceptando su error, esto lo llevaría a hacer teshuvá, a volver a Dios, mirar hacia los cielos, hacia el Padre y pedir por sanación, y sería sanado. La serpiente representa nuestra parte animal, nuestra naturaleza e instintos bajos, pero el hombre es parte divino e espiritual también, tiene un alma. He aquí donde entra el serafín en nuestro dilema. Un serafín, un ser espiritual que representa nuestra conciencia moral,
nuestra parte trascendental y divina. En el texto de Números 21, la serpiente es un instrumento de Dios el cual destruye, mata, y un instrumento de sanación y vida, representando la dualidad del hombre, el cual posee una parte espiritual y una parte física. El hecho de que sanaba las mordeduras de la serpiente y vivían, no era la serpiente de bronce la que los sanaba, sino el obedecer al Eterno y mirar su naturaleza, su Yetzer Hará, su mala inclinación y arrepentirse. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Yeshua se comparó con la serpiente de bronce en el asta. Así también él fue puesto en un madero para que todo aquel que lo viera tenga vida. Era la salvación. El madero era el asta, nes en hebreo, el milagro que el Eterno proveó para todos aquellos que crean y reciban el milagro de la vida eterna. Algo muy interesante a notar es que la palabra Mashiach, Mesías, tiene el mismo valor numérico que la palabra Nahash, serpiente. El antídoto o remedio para nuestra enfermedad, la salvación por nuestros pecados, no es lo que muchos esperaban o no lo entendieron, así como la serpiente de bronce en el asta. Hasta la próxima. Shalom.